Entonces decimos que la igualdad patrimonial contable, entonces en ese proceso del que yo les venía hablando recién, y que hace durante un ciclo o un periodo contable determinado, en ese proceso lo busco para saber cuánto gané, cuánto perdí. Quiere decir que de esa medición surgen los resultados. Y esos resultados los puedo encontrar a través de dos formas distintas. Es decir, a través de dos enfoques. Y ya que estamos, ustedes siempre vayan tomando apuntes, y yo siempre les voy tirando así como pautas. Y en un final o en un parcial, es común la pregunta que les diga, ¿de qué forma se puede obtener el resultado de la empresa? Entonces, ahí la respuesta es muy simple. La primera forma de la que vamos a obtener el resultado, que es la más simple, es la de diferencia patrimonial. Igual unidad de medida e igual criterio de evaluación. Es decir, que tomo los dos patrimonios, como los vimos recién, en diferentes momentos, con igual unidad de medida significa el valor al que voy a tomar, qué unidad de medida estoy utilizando, peso, dólar, qué es lo que estoy utilizando, e igual criterio de evaluación, cómo evalúo mis activos y mis pasivos. ¿Sí? Quiere decir que la forma en que estén los estados sea en los dos momentos los mismos. Y si yo comparo eso, entre la diferencia de cómo terminé en la empresa, es decir, el momento 1, menos la diferencia de cómo lo empecé, es decir, el momento 0, digo, bueno, ahí tengo un resultado. ¿Gané o perdí? Y ahí estoy hablando de un resultado que encuadra en el enfoque de diferencia patrimonial, porque estoy comparando dos patrimonios en distintos momentos. Y el otro encuadre es el de confluencia de ingresos y egresos. Es decir, confluencia, cuando se mezclan los ingresos con los egresos. Y ahí surgen los resultados, les decía, que los resultados pueden ser positivos o negativos. ¿Sí? La primera forma de determinar el resultado, como les decía, por diferencia patrimonial, esta es la lectura. Pero en esta forma determinamos el resultado, pero hay algo que hay que considerar. Que hacemos, o sea, ¿cuál va a ser el resultado final que voy a obtener? Patrimonio neto final, es decir, cómo terminó la empresa, cómo había empezado, y obviamente le voy a restar los aportes y le voy a sumar los retiros que hayan hecho los socios en ese periodo. Porque ustedes fíjense, si ustedes empezaron con un capital o un aporte del socio de 100.000 pesos y durante el mismo ejercicio el socio volvió a hacer un aporte de 100.000, quiere decir que el patrimonio neto inicial, que era de 100.000, terminó siendo de 200 por ese aporte, que en su momento lo sumamos. Entonces ahora, como estoy haciendo de atrás para adelante, ¿qué hago? Lo resto. ¿Entienden por qué lo restamos? ¿Me entienden? No, Sí, profe, sí. ¿puede No, repetir? no, profe. Bien, vamos de nuevo. Cuando el socio hizo el primer aporte, por ejemplo, 100.000 pesos, ¿sí? Entonces, el patrimonio neto inicial, que es igual al capital, fueron 100.000. Si durante el periodo hizo otro aporte de 100.000, el patrimonio neto final van a ser los 200.000 más el resultado del ejercicio. Pero entonces, si yo pongo patrimonio neto final, el valor, le resto cómo inició los 100.000, también le tengo que restar los 100.000 que aportó, porque en su momento se los sumé. ¿Me están entendiendo? Lo mismo que si el propietario del aporte que hizo después sacó plata, cuando sacó, ¿qué hice? Lo resté.
Pero como yo estoy haciendo el análisis al cierre y voy de atrás para adelante, ¿qué hago con ese retiro? Lo sumo. Vale. Entonces, al cierre, ¿cómo es que tengo que sacar el resultado? Por diferencia patrimonial. Patrimonio neto al final. X peso, que es el que me va a determinar el activo menos el pasivo. ¿Con qué patrimonio arranqué? Con 100.000. otros X pesos. Y si durante el ejercicio el socio hizo un aporte, que decir que durante el ejercicio lo sumé, ahora, como la cuenta la estoy haciendo de atrás para adelante, o sea, desde el 2001 al 2000, por ejemplo, el aporte lo voy a restar y los retiros los voy a sumar. Es decir, tengo que hacer la cuenta contraria a lo que venía haciendo durante el ejercicio. Porque estoy sacando desde el momento 1 al momento 0. Voy de atrás para adelante, de adelante para atrás. ¿Y qué me permite esto? Y lo único que me permite esto es sacar el resultado, es decir, saber si el patrimonio neto aumentó o disminuyó. Es decir, si existió, si el patrimonio neto disminuyó, es porque hubo una pérdida. Y si el patrimonio neto aumentó, es porque hubo un superávit o una ganancia. Ahora, fíjense que acá dice, ¿cuál es la limitación que tiene este enfoque? Y la limitación es que no me permite conocer las causas, es decir, por qué gané y por qué perdí. En el ejemplo que dimos, que eran los 1000 menos los 600, había ganado 400, lo único que sé es que gané 400. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero saber por qué gané esos 400? Porque vendí, porque me gané la lotería, porque me donaron esa plata. Es decir, no sé la causa. Lo único que sé es un número concreto, en este caso 400 pesos, pero no sé el por qué. Y ese por qué sí lo voy a saber cuando hago la determinación del resultado, pero por la confluencia de ingresos con egresos. Este sistema sí me va a permitir saber cuáles fueron las causas. Aparte de saber cuál fue el resultado del ejercicio, me va a permitir determinar las causas, es decir, el por qué. ¿Y qué es la confluencia de ingresos con egresos? Ingresos y egresos ya lo habrán visto de diferentes maneras en el secundario, en la calle misma o del hecho de la vida misma. Un ingreso ustedes saben que es algo que suma, un egreso ustedes saben que es algo que resta. Bien, eso lo sabemos. Entonces ahí tenemos corrientes positivas y negativas que hacen que el patrimonio neto del ente cambie. Pero ¿por qué digo que voy a conocer las causas? Porque esas corrientes positivas y negativas las voy a diferenciar y las voy a enfocar con otros conceptos. Y acá empiezan a surgir los conceptos de ingresos, costos, gastos, ganancias y pérdidas. Entonces, fíjense que por ahí nosotros en nuestra mente, y a mí esto siempre no es que me cuesta explicarlo, pero me cuesta que lo entiendan. Porque ustedes en la mente tienen ingresos y egresos, lo que entra y lo que sale. Pero cuando yo les hablo de ingresos y de ganancia, ustedes me van a decir, es lo mismo. Y no es lo mismo. Y si yo les hablo de costos, de gastos y de pérdidas, si bien son todos resultados negativos, no significan lo mismo. ¿Y cuál es la diferencia? A ver qué me sigue acá, déjenme ver con qué filmina sigo. Bien. ¿Y cuál es la diferencia de esto? Porque si yo tuviese el pizarrón acá a mano, sería más fácil. Y fíjense, y se los voy a hacer, voy a tratar de salir de acá y a ver si puedo entrar en un Word y por lo menos se los voy escribiendo. Vamos a abrir acá. A ver, contabilidad.
Déjenme que ya lo arreglamos. Así entienden mejor la confluencia de las corrientes positivas y negativas. Bien, ¿se ve el Word en blanco ahí? Sí. Bien, entonces, Sí, habíamos dicho que por diferencia patrimonial estaba perfecto. Nosotros sabemos que ganamos 400 pesos. Patrimonio neto al cierre menos patrimonio neto al inicio, menos los aportes, más los retiros. Y ahí determino el resultado. El segundo enfoque, la determinación de resultado, pero por las confluencias de corrientes positivas y negativas, es el que va a surgir de todos esos conceptos que hablamos. El primer concepto es ingresos. Por ejemplo, que yo tenga un ingreso de 100.000 pesos. ¿Qué es el ingreso? El ingreso es el incremento bruto que tengo en la empresa simplemente por la actividad lógica que yo realizo. Si yo me dedico a vender chupetines, tengo la fábrica de chupetines, el ingreso principal que voy a tener el ente y por el que voy a medir mi actividad es por la venta de los chupetines. Entonces, el ingreso, que va a ser una cuenta de resultado positivo, fue de 100.000 pesos. Quiere decir que vendí chupetines por 100.000 pesos. ¿Perfecto? Hasta ahí lo vamos entendiendo. Sí. Resultado positivo, porque vendí 100.000 pesos de chupetines. Ahora, para poder vender esos chupetines, ¿qué tuve que hacer yo? Producirlo. O los compré o los fabriqué. Sí. Sí. Y todo eso me llevó ¿qué? Un costo. El costo es el sacrificio económico que yo tuve que hacer para poder obtener esos chupetines y después poder venderlos. Obviamente el costo siempre va a ser menor al precio de venta. Entonces, acá voy a tener un costo, por ejemplo, de, vamos a poner, 40.000 pesos. Costo va a ser una cuenta de resultado negativo. Negativo. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Sí. Bien. Entonces, cuando yo digo lo que vendí menos lo que me costó, perdón, lo que vendí menos lo que me costó haber comprado eso que vendí, me va a decir que tengo un resultado bruto. ¿Y por qué bruto? Vamos a llevarlo hasta acá. Un resultado bruto de 60.000 pesos. ¿Hasta ahí? ¿Vamos entendiendo? Sí. Entonces, Sí. fíjense que acá ya tengo una corriente positiva y acá tengo una corriente negativa. La confluencia de dos corrientes. Pero después habían aparecido otros conceptos. El concepto de gasto, de pérdida y de ganancia. Que esa pérdida o esa ganancia se transforman, junto con estos conceptos, al cierre del ejercicio en superávit o en déficit. Pero yo, este resultado bruto, es decir, vendí los chupetines, esos chupetines que yo vendí me costaron 40.000 pesos. Pero para hacer toda esa operación, yo necesité de luz, de empleados, de gas, de impuestos, y esas cosas van a ser los gastos. Gastos. Es decir, los gastos es una reducción o una disminución patrimonial que hace que sí o sí los necesite para el proceso contable o para el proceso mismo o el ciclo operativo del ente. Si me pongo a sumar durante los 12 meses, obviamente esto siempre dentro de los 12 meses, me pongo a sumar cuánto gasté de luz, cuánto gasté de empleado, resulta que al cierre del ejercicio tengo, por decir, 15.000 pesos de gastos.
gastos va a ser una corriente negativa, Negativo. porque es una disminución patrimonial. Sí. Bien. Y acá yo ya estoy en condiciones de decir que no resto más nada. Entonces, el resultado de mi empresa por la actividad fueron de 45.000 pesos. Pero también existen otras cosas, es decir, 45.000 pesos gané por el hecho de tener la actividad principal del ente, por ejercer esa actividad. Gané 45.000 pesos por vender chupetines. Pero ¿qué pasa? En ese ejercicio me pasó que tenía una serie de chupetines que compré que se me pusieron feos. No los pude vender y no los pude devolver al proveedor porque ya hacía mucho tiempo que me habían quedado en el depósito y no me di cuenta. Entonces, ¿eso qué es? Eso es simplemente una pérdida. Entonces, fíjense que ahí cambia lo que es el gasto de lo que es la pérdida. Y esto es directamente una disminución patrimonial bruta. Entonces, pónganse que en el ejemplo de que esos chupetines que tuve que tirar eran por un valor de 5.000 pesos. Entonces, tengo un resultado negativo, otra corriente negativa de 5.000. Pero, ¿hasta ahí vamos, chicos? Sí. Bien. Pero resulta que en el mismo ejercicio tuve la suerte de que un familiar se sacó la lotería y me dijo, bueno, mira, te dono para tu comercio 50.000 pesos. Y esa donación de 50.000 pesos, ¿tiene que ver con la actividad del ente? No. 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 Entonces eso es una ganancia. Y ahí tengo una suma de 50.000 pesos que viene de una corriente positiva. ¿Está? Entonces fíjense que las pérdidas y las ganancias, hablado en términos de corrientes para la determinación del resultado, nada tienen que ver con la actividad principal que sería esta. Hasta ahí estamos con la actividad principal. Estas son cuestiones ajenas al ente, o sea, no son cuestiones ajenas al ente, son cuestiones ajenas que se dieron en el ente, pero que nada tienen que ver con la actividad principal, pero repercuten en el resultado del ejercicio. Porque cuando yo haga el cierre del balance mío de esta empresa y de este periodo contable, voy a decir, justo puse números, 50, no, está bien, 45 había ganado por la venta, después perdí 5 y después gané 50, quiere decir que el resultado final del ente fue un superávit De 90.000. Superávit de 90.000 pesos. Entonces, yo acá no saqué el resultado por diferencia patrimonial, lo saqué por confluencia de corrientes positivas y negativas. Y entonces, ¿qué es lo importante que tiene esta forma o este enfoque? Es que me dice las causas. Porque yo le digo por ejemplo, al dueño de una empresa competidora, a otro que vende también chupetines, no, yo este año gané 90.000 pesos. Y el de la empresa competidora me decía, la miércoles, qué bien que te fue. Pero lo que obvié decirle es que en esos 90.000 pesos había 50.000 que me donaron y nada tiene que ver con la actividad principal. Porque en realidad, por la actividad principal, ¿cuánto gané? 45. 45. Entonces, esta es una forma, y acá, este método de determinación de resultados me dice las causas. Yo acá te digo, sí, yo gané 90, pero ojo, dentro de esos 90 hay 50 que vino por una ganancia que nada tiene que ver con la actividad. Porque en realidad lo que yo gané por la actividad fueron 45. Entonces, esto
me está informando las causas. Porque vamos a hacer el ejemplo de que el año que viene, por ejemplo, llego a lo mismo, 100.000, 40, gastos por 15, a un resultado de 45. Pero que en realidad tengo una pérdida porque se me inundó el galpón y tengo una pérdida de 10.000. Quiere decir que esos 45 se transforman en 35. Y no tengo ninguna ganancia. Es decir, que en el próximo ejercicio el resultado va a ser de 35.000. Entonces, fíjense, yendo al criterio de la comparabilidad de un año con otro, ¿gané lo mismo? No. ¿Pero por qué? Porque las causas y los motivos de esta determinación del resultado fueron distintas. Esto, si es por diferencia patrimonial, lo único que conozco es el número. Si es por diferencia de corrientes, veo el porqué. ¿Cuál fue la corriente positiva o negativa que hizo que yo llegara a la determinación de ese superávit? ¿Se entendió, chicos? Sí. ¿Perfecto? Sí. Bien. Sí. Bueno, esto no lo guardo porque total les queda en el video. Así ya lo cierro, no guardar. Bien. Entonces, seguimos donde tengo acá. Entonces, ahí tenemos la confluencia de positivos y de negativos. ¿Hasta ahí estamos? ¿Se entendió todo? Sí. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué digo? Porque ahora arrancamos con un tema nuevo, un tema distinto. No distinto, sino que viene todo enlazado. Que arrancamos con el tema variaciones patrimoniales. Y lo importante acá es ver qué es una variación. Ustedes cuando ven el término o escuchan el término variación, ¿qué se les viene a la mente? Una modificación. Una modificación, un cambio. Si hay algo que varía es porque hay algo que cambia. Y fíjense que estamos hablando de variaciones patrimoniales. Quiere decir que el cambio o las modificaciones van a existir en el patrimonio. ¿Sí? Y dice, las variaciones patrimoniales son cambios que se producen en el patrimonio neto del ente con motivo de la actividad que realiza y otras causas ajenas al mismo. Es decir, si yo estaba diciendo recién que el resultado es una variación cuantitativa del patrimonio, y acá estoy diciendo que las variaciones patrimoniales son cambios que se producen en el patrimonio, es porque los resultados forman parte. Pero ¿qué pasa? Dice, son los cambios cuantificables, es decir, que siempre van a estar medidos en número, en el patrimonio, provocado por diferentes hechos que alteran, pero fíjense estas palabras, cualitativa o cuantitativamente el patrimonio del ente. Es decir, que cambian la composición o la magnitud. Y fíjense que están puestas en el mismo orden, respectivamente. Porque cuando yo digo que algo cambia cualitativamente, es porque está cambiando la composición. Y cuando digo que algo cambia cuantitativamente, es porque está cambiando en la magnitud, en el número. ¿Sí? ¿Entendió? Sí. Bien. Sí, Entonces, esas palabras las empezamos a masticar. Lo cualitativo con la composición y lo cuantitativo con la magnitud. Dice, las variaciones patrimoniales se generan por transacciones u operaciones que realiza el ente con sus propietarios y con terceros. Es decir, se puede dar de las dos formas. Algunos acontecimientos eventuales que pueden afectarlo y circunstancias del medio económico en el que actúa. Entonces, teniendo en consideración lo cualitativo y lo cuantitativo, llegamos, bueno, esto, que las variaciones patrimoniales surgen de movimientos transaccionales y no transaccionales del ente. Las transaccionales, dice, comprende las transacciones u operaciones que realiza el ente con sus propietarios y con terceros. Es decir,
cuando lo realizas con sus propietarios, siempre recuerden que estamos hablando de variaciones patrimoniales, es decir, que el patrimonio o aumenta o disminuye. Por ejemplo, si un socio hace un nuevo aporte, ¿qué pasa? Aumenta. O si hace un retiro, disminuye. Eso es en las operaciones o transacciones con los propietarios. Y por ejemplo, en las transacciones u operaciones con los terceros, vamos a hacer cuando haya compra o venta de bienes, movimientos de fondo, cobros, pagos. Y las no transaccionales, es decir, las transaccionales es cuando existe una transacción, una operación con el tercero o con el propietario. Y las no transaccionales son las que surgen por situaciones que afectan al ente, pero que nada tienen que ver con la actividad, ya sea, como dice acá, la destrucción por incendio de un vehículo, las variaciones en los valores relativos del activo y pasivo, es decir, situaciones que modifican el patrimonio neto del ente, pero que no surgen por una operación propia del mismo. ¿Sí? O sea, yo sé que si compro un auto se me va a ir gastando con el tiempo, pero eso no surge por la operación del ente, surge por el paso del tiempo, nada más. Entonces, esas operaciones o esas variaciones patrimoniales las vamos a clasificar en 3 tipos. La primera es la variación de origen, es decir, cuando la sociedad se constituye. Cuando la sociedad se constituye, es decir, que le damos nacimiento al ente con el aporte inicial de los propietarios. Yo hoy digo, bueno, voy a iniciar una sociedad en la que voy a hacer un nuevo aporte y digo, bueno, aporté 100.000 pesos. Entonces tengo, ¿qué entra al ente? Me empiezo a hacer preguntas. ¿Qué entra? Y entra caja. ¿Y qué sale? No sale nada. Porque eso que está poniendo el ente, ¿qué es? El capital. Entonces tengo caja y capital, activo y patrimonio neto. Que es, uy, me entretuve. Que es la primer variación de origen. Después vamos a ver cómo gráficamente cómo se da. Luego tenemos las variaciones cualitativas. Recuerden que esto dije que era ¿a qué? Con respecto a qué, lo vimos acá. En cuanto a la composición, cómo se compone el patrimonio neto. Cualitativas o permutativas. ¿Por qué cuali o permutativas? Porque dice que modifican la composición de la estructura del patrimonio neto, pero sin alterar el valor. ¿Cómo se entiende esto? Estoy modificando la composición del patrimonio neto, pero no estoy cambiando el valor del patrimonio. Si yo tengo un activo, X pesos, pongámosle 100.000 pesos, y con de ese activo tomo lo que hay en caja y digo, bueno, tomo 100.000 pesos de la caja, estoy tomando un activo, estoy tomando dinero, y con ese dinero compro mercaderías para la venta. ¿Qué estoy cambiando? ¿Un activo por otro? Por un pasivo. Ah, no, sí. Un activo por otro activo. Sí, ¿Por sí. qué? Porque ¿qué salió? El dinero que pagué. ¿Y qué entró? La mercadería que compré. Es decir, salió un activo y entró otro activo. Sí. Entonces, fíjense, ¿la composición del patrimonio neto cambió? Sí, cambió porque dejé de tener menos plata para tener mercaderías. Caja disminuyó y mercadería aumentó. Pero el patrimonio neto, en lo que hace a la cantidad, ¿cambió? No. No, porque el activo siguió siendo el mismo. La mercadería la tengo. Claro, pero el valor lo tenés igual. dado la mercadería. Pero si yo saqué 100.000 pesos para comprar 100.000 pesos de mercadería, el valor sigue siendo el mismo. Lo que cambió es la composición del patrimonio neto. Cambié un activo por otro. ¿Sí? Sí. Entonces, eso es lo que estamos hablando de una variación permutativa o cualitativa. Permuté uno por otro. Cambié uno por otro. Que lo mismo puedo hacer con los pasivos. Cambiar un pasivo por otro.
Y la tercera clase de variación patrimonial es la cuantitativa o la modificativa. Y acá la palabra ya se los dice, cuantitativa. Tiene que ver en la cantidad, en la magnitud, que van a hacer ¿qué? Que se me modifique el patrimonio neto. Y como bien dice acá, dice, son aquellas que modifican la composición o estructura del patrimonio neto, porque me la cambian la composición, pero acá alterando al tiempo su valor. Fíjense que acá decía sin alterar su valor. Esto se lo voy a poner en negrita, sin alterar su valor. Y acá dice alternando al mismo tiempo su valor. Es decir, acá sí el patrimonio neto cambia, es decir, acá sí, con las modificativas, el patrimonio neto aumenta o disminuye. Bien, ¿hasta ahí vamos? Sí. Bien. Sí. Profe, este es el Word que usted subió a la plataforma, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahí sí. Está en teorías, en Power de teoría, clase 2. Vamos a ver gráficamente las variaciones. Fíjense la variación de origen. Y este cuadrito, ¿qué me representa? Me representa la ecuación contable básica, en donde de este lado tenemos el activo, de este lado tenemos el pasivo, y acá tenemos el patrimonio neto. Recuerden que el activo, es decir, todo esto, es igual al pasivo más el patrimonio neto. ¿Hasta ahí vamos? Bien, la variación de origen que dijimos cuál es, en la que hace el aporte el socio para iniciar la sociedad. Entonces dice, ¿qué hay? O sea, ¿cómo registro esa operación? Y con un aumento de activo, con un aumento de patrimonio neto. Y acá ¿qué dice? La operación, dice el propietario o los socios realizan sus aportes iniciales en efectivo o en especie. Esto obviamente es una variación más que nada enunciativa, porque si no tenemos esta variación de origen, nunca podemos iniciar con la sociedad. Siempre hay un primer asiento, que es el que me indica, o una primer registración, que es el que me va a indicar cómo arranco con esa sociedad. Seguido a esto, fíjense acá yo les pongo, cómo se contabiliza esa operación. Para registrar la operación en la contabilidad se utilizan cuentas patrimoniales del activo, si es mercadería o si es dinero, y del patrimonio neto, que va a ser capital social. Es decir, la registración que voy a hacer ahí es, por un lado, caja si el aporte fue en efectivo, y por el otro lado, capital social por la parte correspondiente al patrimonio neto. Cuando llegamos a las variaciones cualitativas o permutativas, recuerden que las permutativas dijimos que el patrimonio neto no cambiaba en su magnitud, pero sí alteraba la composición. Existen 4 operaciones puras, se las llama, es decir, que siempre se va a dar esta relación pura, para ver la composición en las variaciones cualitativas. ¿Y cuáles son esas versiones puras? Cuando hay un cambio, porque dicen que producen cambios en la composición del patrimonio, pero no en su magnitud. Son cambios de importes equivalentes, es decir, que de los dos lados de la ecuación contable voy a tener importes equivalentes entre activos y pasivos entre sí, es decir, que puedo tener, ¿qué quiere decir activos y pasivos entre sí? Estas dos opciones, más activo y menos activo, que es el ejemplo que les di recién, puedo tener más pasivo y menos pasivo, es decir, que fíjense que acá está el cambio en la composición, pero no hay cambio en la magnitud, o también puede ser de activos y pasivos entre sí. Estas son las versiones puras. Se dan con los socios o con terceros y no generan resultados. Es decir, las operaciones permutativas nunca me van a generar resultados, es decir, variaciones cuantitativas del patrimonio.
Siempre las permutativas lo que voy a hacer es que cambie la composición, pero no la cuantía del patrimonio neto. Vamos a los ejemplos. A esas versiones puras que yo les digo acá, vamos a los ejemplos. Fíjense, cuando yo les digo, cambia un activo por otro, es decir, aumenta un activo, pero disminuye otro. Fíjense que el cambio se da acá, en este lado de la ecuación contable. Acá no se modifica, ni en el pasivo ni en el patrimonio neto. Veamos qué ejemplo. Depósito de dinero en un banco. Agarro plata del comercio que yo tengo y voy y la deposito en el banco. Fíjense, ¿qué disminuyó ahí? La plata que tenía. ¿Qué aumenta? La plata que tengo en el banco. ¿El valor cambió? No, sigue siendo el mismo. No. Pero ahora sí me cambió la composición. Cuando yo me refiero a dinero en efectivo, me refiero a caja. Es decir, caja voy a tener menos. ¿Y dónde va a estar eso? En el banco, que antes no lo tenía. Entonces estoy cambiando un activo por otro. Otro ejemplo, cobro de una deuda a nuestro favor. Había una persona que nos debía. Es decir, nosotros teníamos un derecho de cobro sobre una persona. Teníamos un activo. Recuerden que los activos son bienes y derechos. Teníamos un derecho. Esa persona viene y me paga en efectivo. ¿Qué entra al ente? Dinero. Caja. Aumentó caja. Caja. ¿Qué disminuye? El derecho a cobrar que yo tengo. Disminuye otro activo. Por lo tanto, acá se da esta situación. Y no se modifica ni el pasivo ni el patrimonio. Cuando vamos al cambio de un pasivo por otro pasivo, ustedes van a decir, qué raro, pero no. Fíjense que cuando se da esta situación de versión pura,